tema de las mejoras en los servicios consulares, dado los beneficios que se tienen con el envío de remesas, este beneficio tan significativo que aportan los migrantes a la economía nacional. Y mi segunda pregunta sería, si Trump gana las elecciones en noviembre, ¿usted estaría en octubre dispuesta? En junio. Ajá. Vamos a ganar la elección en junio y vamos a entrar el 1 de octubre. Bueno, pero si Trump gana las elecciones en noviembre, si Trump gana las elecciones en noviembre, ¿usted estaría dispuesta a aceptar que cualquier migrante nuevamente vuelva a permanecer en México a la espera de que se resuelva su caso? Esto por la política migratoria tan polémica de Donald Trump, en la era de Donald Trump, denominada Permanece en México. Sí. A ver, son dos temas. El primero, a nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas que están en Estados Unidos, siempre van a tener nuestro cariño, nuestro agradecimiento y nuestra defensa. Nosotros siempre vamos a luchar por la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos en Estados Unidos y porque tengan a través de los servicios consulares todo el apoyo que necesiten tener. Ellos y ellas no solamente sostienen en una buena parte la economía nacional a partir de las remesas, sino también sostienen la economía de Estados Unidos. Eso a cualquier presidente que llegue a gobernar Estados Unidos, sea el presidente Biden o el presidente Trump, siempre lo vamos a defender. A nuestros hermanos y hermanas que están allá, lo que representan para la economía de Estados Unidos, lo que representan para la economía nacional, y nuestro agradecimiento permanente, como bien dice el presidente, son héroes y heroínas y siempre van a ser eso para nosotros. Lo segundo, evidentemente va a decidir el pueblo de Estados Unidos a quien quiere como presidente. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, llegue el presidente Biden o el presidente Trump, que la mejor manera de atender la migración no es con la construcción de muros, no es con la discriminación, sino es con la cooperación para el desarrollo. Si un pequeño porcentaje de lo que se dedica a la guerra en Estados Unidos se invierte en Centroamérica, también en México, en los países que expulsan más migrantes, que hoy ya no, la mayoría ya no son mexicanos y mexicanas, gracias a todo el trabajo que se ha hecho principalmente en el sureste del país. Si se invierte y se apoya a las personas, entonces la disminución de la migración va a ser natural. Porque la gente, como bien dijo el presidente Biden cuando estuvo en México, no migra por gusto. La gran mayoría de los migrantes migran por necesidad, sea por una necesidad económica, sea por condiciones en donde no pueden desarrollarse. Entonces vamos a seguir insistiendo en eso, no nos vamos a cansar de insistir en que lo mejor es la cooperación para el desarrollo. Laura Cardoso, de Grupo Fórmula. Me paso para acá para no tapar. Buenas tardes, damas, caballeros, todos. Hola, Claudia. Quiero preguntarte, en la mañana pasó un incidente en Palacio Nacional. Derribaron una puerta. ¿Qué hacer en caso de que tú llegues a ser presidenta de la República? ¿Subimos vallas, ponemos más vallas o abrimos puertas? La segunda, ¿qué le dices a aquellos que piensan que porque eres menonita, un poco flaquita, que no vas a poder pacificar el país entero? Y la última, hay un programa que tienes muy interesante que tiene que ver con la prevención a la salud. ¿Cuánto dedicar del Producto Interno Bruto a la salud? Porque México se caracteriza y está en los últimos lugares de los países que conforman la OCDE en destinar a la salud. Además de que cada mexicano destinamos más del 40% en nuestra salud y solo el 72% de nuestras necesidades básicas en esta materia está satisfecha. Sí, gracias. En el caso de lo que pasó hoy en Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa, los ha recibido el presidente de la República en diversas ocasiones. Y es importante que se ha hecho un trabajo de mucha investigación sobre el caso Ayotzinapa. Hay un reporte que antes
de salir el licenciado Encinas hizo público, que se puede conocer, en donde viene toda la información de toda la investigación que se hizo del caso. Pero además, el ex procurador general de la República está privado de su libertad. Hay militares que están privados de su libertad. Y se sigue trabajando en el caso. Entonces, lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. Yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera, en algunos días ya se les había informado, y en realidad pues no hay que caer en ninguna provocación, ¿no? Porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión. Entonces hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas. En el caso de seguridad, pues ahí están los resultados de seguridad en la ciudad. La seguridad tiene que ver en primer lugar con honestidad. Los corruptos no pueden atender los asuntos de seguridad en el país. Lo he dicho y lo sigo diciendo. La oposición, ¿qué propone? Porque son conservadores, ahí hay autoritarismo. Propone la guerra, regresar a la guerra contra el narco. Nosotros lo que proponemos es la construcción de la paz. Lo he dicho ayer, lo comenté también, no se trata de estar construyendo megacárceles para los jóvenes. Las y los jóvenes de México lo que necesitan son más universidades, más cultura, más deporte, más acceso a derechos. Yo no le llamo oportunidad, sino acceso a los derechos. Ya inició el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a continuar. En la Ciudad de México hice 294 pilares. Nosotros vamos a hacer el programa Jóvenes Unen al Barrio. Hoy lo dije en el meeting y me gusta, los jóvenes unen a México. Las y los jóvenes unen a México. Pero lo unen en términos de la construcción de un futuro, de un desarrollo, de un presente y un futuro de desarrollo para las y los jóvenes. Y eso solo con derechos, no con privilegios. Se dedicaron a gobernar nuestro país por años y le cerraron las puertas a los jóvenes. Ellos sí cerraron la puerta de los derechos. Lo dije un día cuando salí cuando estábamos por la encuesta de nuestro movimiento, para ganar la encuesta del movimiento. La derecha no cree en los derechos. Cuando llega la derecha se acaban los derechos. Eso es lo que representan ellos. Nosotros representamos los derechos del pueblo de México y particularmente de los jóvenes. Entonces, además de jóvenes construyendo el futuro, además de más preparatorias, más universidades, va a haber este programa que se llama Las y los jóvenes unen a México, mejor le vamos a poner así, en donde van a tener acceso a un apoyo y además a cultura, deporte, un artista más, quienes me vienen siguiendo desde la candidatura a la jefatura de gobierno, esto lo dije entonces y lo demostramos en la ciudad, un artista más, un deportista más es un delincuente menos, y por eso un estudiante más es un delincuente menos. Entonces por eso vamos a abrir la puerta de los derechos a las y los jóvenes. Y además seguir avanzando en la cero impunidad, porque es atención a las causas y cero impunidad. Y la cero impunidad se logra con inteligencia, con investigación y con coordinación. Y lo más importante, la honestidad al frente. La corrupción no puede garantizar seguridad en México. Y finalmente la salud. Vamos a aumentar los recursos a la salud en el país. Y así como vamos a hacer más centros de salud, en el Zócalo dije 154 centros de salud en los municipios que no tienen hoy ningún, ni siquiera consultorio médico, vamos a llevarlos y a fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar. Además de eso, vamos a hacer un programa de prevención de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Las y los mexicanos tenemos una pandemia previa al COVID-19.
que lamentablemente se dio por la comida chatarra, por el sedentarismo en muchas de las ciudades de nuestro país, que en el campo no lo es, principalmente en las ciudades. Entonces, tenemos que hacer una campaña muy grande de alimentación sana y de deporte comunitario. Además de apoyar el deporte de alto rendimiento, vamos a hacer un programa de deporte comunitario masivo, de tal manera que las mujeres de distintas edades puedan hacer yoga, cualquier ejercicio que quieran. Ahí en la Ciudad de México, en Los Pilares, uno de los deportes que más eligió la gente fue el box, que no es la práctica del box profesional, sino los ejercicios relacionados con el box. Por eso hicimos la clase de box más grande del mundo en Azúcar. Y eso lo vamos a llevar a todo el país. Después de la campaña nos invitas a todos. Ándale, exactamente. Vamos a hacer las mañaneras primero con ejercicio. Sí, no tengo ahora el dato, pero con gusto se los damos, porque tenemos un equipo, ustedes saben que nosotros tenemos un equipo muy grande que está trabajando, le llamamos Diálogos por la Transformación, se sigue trabajando en ello, está el doctor David Kersenovich al frente de este equipo de salud, que está trabajando con un grupo de especialistas en la salud y que ha tenido reuniones, porque no solo son especialistas, ha tenido reuniones con personal médico del IMSS, con personal médico del ISSSTE, con personal médico del IMSS Bienestar. Se han estado reuniendo para construir este programa de salud y ellos tienen la estimación del porcentaje de aumento en el presupuesto y por supuesto del porcentaje de... Maris Moral, de Redacción Salud. Bueno, preguntar respecto a las expectativas que se tienen previo a la visita a la planta BMW, si se podría concretar en algún futuro algún proyecto, y también aprovechando la segunda pregunta, con motivo de su visita al estado vecino de Guanajuato, un estado gobernado por el Partido de Acción Nacional durante muchos sexenios y donde hay un grupo muy fortalecido, el Yunque, ¿cómo poder lograr una alternancia? Bueno, en el primer caso va a ser muy informativa y educativa la visita que vamos a hacer a la planta. Como ustedes saben, México está recibiendo muchas inversiones. Hoy el país está en su máximo de inversión extranjera directa, por distintas razones, por la estabilidad económica y política del país, aunque a la oposición no le guste, por la cercanía del mercado con Estados Unidos y lo que ocurrió en la pandemia y además, digamos, la competencia entre Estados Unidos y China. Todo eso hace que a México lleguen muchas inversiones, llamado nearshoring o relocalización de empresas. Y San Luis Potosí es un estado que es muy atractivo para esta instalación de las inversiones. Entonces vamos a platicar con ellos para ver qué vieron en San Luis Potosí, qué ven en el país y cómo podemos hacer que estas inversiones crezcan. Nosotros estamos trabajando, les adelanto, lo dije en el Zócalo, en polos de bienestar. El presidente hizo 12 polos de bienestar en el sureste. Nosotros queremos atraer estas inversiones, pero no de manera desordenada, sino a través de corredores de bienestar, con polos de desarrollo, con parques industriales, que nos permitan que la inversión que llegue esté acorde a las características del territorio, si hay agua, si hay capacitación del empleo y si no, traer la capacitación, diversas necesidades. Entonces estamos trabajando, lo está haciendo Altagracia Gómez, que es también quien coordina este tema, le llamamos relocalización y desarrollo regional, con polos de inversión que van a traer pues desarrollo al país, pero desarrollo sustentable y con bienestar, que es el objetivo que tenemos para el siguiente sexenio. Y el otro era el Guanajuato. En Guanajuato es un modelo de desarrollo que es el modelo de desarrollo del pasado. Por eso Morena está arriba en las encuestas hoy en Guanajuato. ¿Por qué digo del pasado? Porque sí se habla de mucha inversión, pero Guanajuato tiene el salario promedio más bajo de todo el país. El número de jóvenes en Guanajuato con adicciones es el más alto de todo el país.
y al mismo tiempo nos sorprende, es el estado con mayor número de homicidios, tanto en términos absolutos como por 100,000 habitantes. Entonces, lo que habla es un modelo de desarrollo que ya quedó en el pasado y que tiene que llegar la transformación para trabajar coordinadamente, para que las inversiones traigan bienestar y para que se deje este modelo que lo traen ahora, que es parte de la compra del voto, ahora se inventaron un programa para las mujeres, para poder garantizar votos, y eso la verdad es que ya es del pasado. Dalila Sarabia, de Animal Político. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Dos temas muy puntuales. Usted ha repetido que la estrategia que busca emprender la candidata del Frente en tema de seguridad es que regrese la guerra contra el narco que impulsó el expresidente Felipe Calderón. Hoy ella responde y ella dice, mi estrategia no es la guerra de Calderón, tampoco son los abrazos, no balazos del presidente López Obrador, pero quien sí representa la guerra es el licenciado Omar García Harfuch. Recordemos que trabajó en algún momento en el gobierno federal. Él ya ha explicado sobre este tema, pero estamos en la campaña presidencial, el licenciado es parte de su equipo. Preguntarle qué nos puede comentar al respecto, por favor. Pues sí, él estuvo en la Policía Federal, pero tenía un rango menor, él ya lo ha dicho varias veces, eso para empezar. Segundo, la experiencia que tenemos en la ciudad. A ver, de los candidatos que estamos hoy en la contienda, la única que tiene experiencia para garantizar la disminución de la inseguridad soy yo. Ahí están los resultados de la Ciudad de México, por eso venimos a presentarlos. Allá del otro lado hay mucha simulación. Yo decía hace tiempo que es como una tienda de disfraces la oposición, porque cuando les conviene, quieren los programas sociales. Ya se les olvidó que Fox dijo que todos los que reciben programas sociales son flojos. Ya se les olvidó que los diputados del PAN votaron en contra de los programas sociales. Ahora ya dicen que están de acuerdo con que haya aumento de salario, pero cuando gobernaron fueron los salarios de hambre. Ahora ya dicen que están de acuerdo con el aumento de las pensiones, que haya mejores pensiones en el país, pero cuando gobernaron fueron los que cambiaron el régimen de pensiones en nuestro país. Entonces, claro, yo entiendo, ¿verdad? Pues están abajo en las encuestas. Si dijeran realmente lo que defienden, que finalmente es el PRIAN, entonces, pues estarían todavía más abajo en las encuestas, ¿no? Ahora, nosotros lo más importante es que nosotros somos propuestas. Nosotros presentamos una estrategia consolidada. Nosotros no somos de ocurrencias, nosotros somos de ciencia con conciencia. Así fue mi gobierno en la Ciudad de México y así va a ser el gobierno de la República. Ciencia con conciencia, no ocurrencias. Gracias. Y muy rápido, doctora, ya nos adelanta que la próxima semana nos platicará sobre las propuestas específicas para las mujeres, pero estamos a 2 días de la marcha del 8M, por supuesto que es muy importante. Ya nos ha adelantado algo de sus programas, nos ha dicho la responsabilidad que esto conllevaría en caso de que usted se convierta en la presidenta de México, pero no sé si nos pueda compartir una reflexión sobre lo que tenga México su primera mujer presidenta implicaría para todas las mujeres mexicanas, por favor. Pues lo he dicho en otras ocasiones, es un símbolo que llegue una mujer de la transformación a ser presidenta de la República, es un símbolo en nuestro país. Es un símbolo para todas las niñas, para todas las jóvenes, que sus sueños pueden convertirse en realidad. Es un símbolo porque México siempre tuvo un apellido, varios apellidos que ya se han ido cayendo, pero uno de ellos era el machismo. Entonces vamos a ser el primer país de Norteamérica que llegue una mujer presidenta. Entonces, si México siguiera con el machismo, pues no llegaría una mujer a la presidencia. No hubiera yo ganado la encuesta entre todos mis compañeros que eran hombres y su servidora. Pero tenemos que avanzar más, porque no solo se trata de símbolos, se trata de avanzar en la igualdad sustantiva de las mujeres. Y por eso mañana vamos a presentar, porque ya hemos presentado, para seguir avanzando en un México en donde el machismo quede en el pasado
y que sea el México de la igualdad. Continuamos con Olga Umaña. Gracias, Olga Maña, del Periódico Express. Doctor, entre sus propuestas, usted resalta el tema de la seguridad hídrica. Quiero saber si nos puede detallar cómo serían las acciones en el tema del agua y sobre todo qué papel tendría la Conagua. ¿Se renovaría el trabajo con ellos? Lo pregunto porque si bien el tema del agua ha afectado a toda la República, los estados del centro como San Luis Potosí lo hemos vivido actualmente en la capital, pero desde hace años en el altiplano y en la Huasteca. Sí, con agua vamos a hacer lo dije en el Zócalo también, vamos a hacer una reforma de simplificación administrativa muy fuerte, hacia adentro del gobierno y hacia afuera. Hay una ley que se llama de mejora regulatoria y la vamos a cambiar por una ley que se llama de simplificación de trámites, tan sencillo como eso. En la ciudad disminuimos de 2.500 a 500 trámites, pero hacia adentro del gobierno. Parte del problema de por qué a veces no son tan ágiles las obras tiene que ver con aquello que el presidente le llamó en algún momento el elefante reumático. Y tiene que haber una reforma interna también para que sin corrupción y haciendo la fiscalización adecuada, no haya tantos problemas para poder ejercer los recursos, que a veces es parte del problema que tiene Conagua y otras instituciones. Entonces, Conagua se tiene que reforzar esencialmente con esta disminución de trámites internos. Les pongo un ejemplo, para poder ejercer un nuevo proyecto, tiene que haber primero un trámite para registrarse en una unidad en la Secretaría de Hacienda. Para registrarse en esa unidad, a veces se tarda hasta 6 meses el registro del proyecto. Aunque el presidente lo haya ordenado o lo haya acordado con algún gobernador o gobernador, pues son trámites que no tienen ningún sentido y que más bien afectan a la ciudadanía. Y estamos trabajando en el Plan Nacional Hídrico, que tiene que ver con el uso eficiente del agua, en el riego, en la industria, en otras áreas, y al mismo tiempo con proyectos específicos para cada región del país con nuevas fuentes de abastecimiento. Ya lo vamos a presentar. En ese mismo tema, el programa Monterrey, que pretendían llevarse el agua de San Luis Potosí a Monterrey, ¿sería viable? Sí, es un proyecto que habla del uso del agua del Pánuco. El Pánuco es uno de los ríos de México que, digamos, tiene suficiente agua como para poderse utilizar. Pero antes de definirlo, tiene que verse los impactos ambientales y otros temas antes de poder definirse el proyecto. ¿Se defendería que el agua se quedara en San Luis Potosí? Lo importante es que haya agua, que los agricultores tengan agua de manera eficiente. 77% del agua potable en México se usa para riego agrícola y solo el 10% está tecnificado. Pues por eso hablamos de un programa intenso de tecnificación del campo, pero también de una revisión profunda de la ley de aguas. Porque en México es factible transferir las concesiones de agua. Y a veces se hace la tecnificación del riego y se quedan con todos los derechos y se usa para otros usos. O hay agricultores que no usan el agua y lo venden para uso municipal, por ejemplo. Entonces, tiene que haber un consenso de cómo revisar esa ley entre agricultores, entre ganaderos, entre productores de leche, y garantizar el consumo humano y garantizar el agua para la producción de alimentos. Entre otros, por ejemplo, estamos planteando un plan Campeche, porque en Campeche hay mucha agua, en donde ahí se produzca arroz, que utiliza mucha agua, y también leche para todo el país. Las refresqueras tienen demasiadas cosas. Sí, entre otras. Si me permite una pregunta a la candidata Rita, ¿cuál sería la agenda que estaría impulsando usted desde el Senado de la República? Pues